Bueno, estar aquí en este programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, vamos a comenzar una serie que va a durar posiblemente 2 o 3 semanas. Recuerde, siempre nos conectamos semanalmente todos los viernes. Bueno, vamos a tener una serie sobre el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué queremos hablar del Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo muchas veces ha sido mal interpretado o doctrinalmente hay muchos errores con relación a la persona del Espíritu Santo. En algunas ocasiones escuchamos a movimientos o sectas o religiones que hablan del Espíritu Santo de una manera equivocada. Por supuesto, porque no tienen conocimiento ni experiencia con esa maravillosa persona del Espíritu Santo. Qué bueno es que el Señor quiere que nosotros aprendamos quién es el Espíritu Santo, que le conozcamos, que podamos tener una experiencia con el Espíritu Santo, que podamos conocerlo de primera mano, que podamos experimentar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a comenzar esta serie, va a ser una serie tremenda, va, como les dije, a ocupar varias semanas, pero queremos comenzar en el día de hoy. Así que el poder del Espíritu Santo se va a llamar esta serie. Y quiero primeramente decirles que Dios siempre se ha estado revelando al hombre, desde el principio de la creación hasta el día de hoy, y continuará revelándose al hombre en el futuro. Dios se ha revelado al hombre de muchas multifacéticas maneras que Dios ha tenido de revelarse al hombre. Una de ellas es a través de la creación. Cuando vemos todo lo creado, decimos verdaderamente hay un Dios. Cuando vemos la naturaleza, la fauna, la flora, las especies, el cielo, las estrellas, las constelaciones, la tierra, los ríos, las cascadas, cuando vemos toda la naturaleza, ciertamente tenemos que decir hay un creador. Y la palabra del Señor nos dice desde el principio, el primer versículo que hay en la Biblia, en Génesis, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estableciendo que Dios es creador. Así que la creación nos habla de Dios. Es una manera de Dios revelarse al hombre. Por supuesto que el hombre no ha querido tener en cuenta a Dios a través de las cosas creadas, dice Romanos. Y muchas veces, como no lo ha tenido en cuenta a través de las cosas creadas, por eso Dios los ha entregado sus propios caminos, sus propios pensamientos, y se han torcido, se han ido por otros diferentes caminos porque no han querido reconocer a Dios como creador. Y es más, el hombre, en vez de reconocer a Dios como creador, ha comenzado a darle importancia y adorar las cosas creadas por el creador. Mire qué interesante, cuando el hombre no tiene a Dios, el hombre se va tras las cosas creadas, empieza a adorar fetiches, ídolos, íconos, cosas materiales, las cosas que ve, las cosas que palpa. Incluso conocemos de religiones que se le conoce como religiones animistas, donde le dan vida a la piedra, al fuego, a las cosas de la propia naturaleza. Pero Romanos nos habla de esto. Romanos capítulo 1 nos informa acerca de cómo el hombre no ha querido tener en cuenta a Dios por las cosas creadas. Sencillamente Dios los ha entregado a su manera de pensar y empiezan a adorar lo creado en vez del creador. Así que qué triste cuando el hombre está adorando lo que ha hecho la mano de nuestro creador y ha quitado la visión y la vista del verdadero creador. Así que número uno, Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. En segundo lugar, Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra escrita, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, todo un conjunto de 66 libros. La Biblia, hermosa, es la palabra de Dios que no cambia con los tiempos. La palabra de Dios infalible, nunca falla. La palabra de Dios verdadera, la palabra de Dios santa. Dios se ha revelado al hombre a través y se revela
a través de su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra escrita es verdad. El logos, todo el conocimiento de la palabra. Por supuesto, dentro del logos está el rema. El rema, ¿qué es el rema en el idioma griego? El rema es la palabra específica para una persona específica en un momento específico. Así que Dios se quiere revelar a ti con una promesa, con una palabra de su logos, una palabra de su palabra. Él quiere llegar a ti con una promesa, con una palabra específica para tu necesidad. Eso es lo que se conoce como el rema, la palabra específica para tu vida. Dios se ha revelado a través de la palabra en segundo lugar y se sigue revelando. En tercer lugar, una de las más grandes revelaciones de Dios al hombre, yo diría, el pico sublime de la revelación de Dios al hombre es la persona de su Hijo Jesucristo, la palabra viviente, el verbo encarnado. Por eso allí en Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, pero la palabra en acción, porque un verbo es una palabra en acción. Es una palabra en acción. Sí que está la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Que la podemos leer. Por ejemplo, en la palabra escrita, Dios nos dice: yo te amo. Yo te amo. Eso está en la palabra escrita de Dios. Pero cuando viene el verbo, que es la palabra viviente, la palabra en acción, ya no es solamente la palabra escrita que nos dice yo te amo, sino que el amor se hace una acción, el amor se hace una realidad entre nosotros. Por eso es que Jesucristo es la palabra de Dios en acción, el verbo hecho carne. Por eso también en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y este verbo, en el número 1 nos habla del verbo, pero ¿quién es este verbo? ¿Quién es este verbo? Y en el versículo 14 nos dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso. Este verbo, esta palabra viviente, esta palabra en acción, esta palabra encarnada en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Vino a vivir entre nosotros, se humanó y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único en su género, del Padre, viviendo entre nosotros. Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Tú y yo, si conocemos a Dios, ¿verdad? Entregamos nuestro corazón al Señor, somos hijos de Dios por gracia. Miren la diferencia. Él es hijo de Dios por naturaleza, el unigénito hijo del Padre. Qué hermoso. Así que esa es la tercera manera en que Dios se ha revelado al hombre. Y yo diría, la revelación más sublime, porque Dios mismo llegó hasta nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y se hizo carne. ¿Para qué vino Cristo? Para llevar al hombre a Dios, para reconectarlo con Dios, porque el hombre se había separado de Dios por el pecado. Así que el Padre envió a su Hijo para traernos a nosotros, que estábamos separados de Dios, de vuelta a Dios. El cielo se unió con la tierra a través de ese puente maravilloso que es Jesucristo. El cielo se unió con la tierra a través de ese mediador maravilloso que se llama Jesucristo. Qué hermoso. En cuarto lugar, tenemos como una de las más grandes también revelaciones de Dios. Recuerde, en primer lugar, su creación. Dios se ha revelado al hombre a través de su creación. En segundo lugar, a través de su palabra escrita, el Logos. En tercer lugar, la palabra viviente, que es Jesucristo, el verbo encarnado. Y en cuarto lugar, Dios se ha revelado al hombre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene para estar con nosotros, para vivir en medio de nosotros, para traernos también la presencia de Dios y el conocimiento del Padre y del Hijo a nosotros de una manera personal. El Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a hacer conocer a Dios. Ninguno de nosotros puede conocer a Dios si no es a través de la presencia del Espíritu. Por eso es importante que el que conoce a Dios es nacido de Dios por el Espíritu
Espíritu, ¿verdad? El Espíritu viene a ser habitación, morada dentro de nosotros y nos revela quién es la persona del Hijo y quién es la persona del Padre. Sin el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, usted no puede conocer quién es Dios. No lo puede conocer. Es más, por eso el mundo nos, pudiéramos decir, nos tacha o nos señala como que somos locos. Porque no entiende las cosas del Espíritu. Porque para entender las cosas del Espíritu, número uno, hay que nacer del Espíritu. El Señor se lo dijo realmente a Nicodemo. Nicodemo, y era un fariseo religioso, conocía de la ley mosaica, conocía la Torá, todo el Antiguo Testamento, pero miembro del Sanedrín incluso, de la élite, de la casta superior religiosa judía. Sin embargo, él no sabía ni conocía a Dios, ¿verdad? Profundamente y verdaderamente. Él solamente lo conocía por la ley, por la letra muerta, pero no había tenido una experiencia genuina con Dios. Así que Jesucristo se le revela a él y Jesucristo en ese encuentro con Nicodemo le dice algo interesante. Le dice, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver, no puedes ver, Nicodemo. Así que si no nacemos de Dios, no podemos ver. Si no nacemos del Espíritu y de la palabra, que es ese lavacro que nos limpia, la verdad de la palabra, ¿verdad? Que nos purifica, que nos santifica, no podemos entender el reino de Dios. Nicodemo, si tú no naces de nuevo por el Espíritu de Dios, no vas a poder ver, no vas a poder entender. Tus ojos carnales, tus ojos, los sentidos naturales tuyos no pueden entender y palpar el mundo espiritual. Tienes que nacer de nuevo porque el nuevo nacimiento traerá a tu vida un paquete de sentidos espirituales que vas a poder ver, oír, sentir, oler, penetrar, palpar el mundo espiritual. Pero si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver, no vas a poder entender, no vas a poder comprender el mundo espiritual. Así que lo primero en el mundo espiritual para entender las cosas del espíritu es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Dios quiere revelarse al hombre y se revela a través de su espíritu. Pero lo primero es nacer de nuevo. Tienes que nacer ahora no de mamá y papá. Una vez naciste de papá y mamá, el hombre natural nace de mamá y papá, ¿verdad? La genética natural, biológica de mamá y papá. Pero no, ahora no es una genética natural, ok, biológica del hombre a través de las generaciones, procreándose y multiplicándose. Ahora es una genética espiritual. Ahora tienes que nacer del cielo, de Dios. Ahora vas a tener la genética de Jesucristo, que es la simiente de vida. Jesucristo es una nueva simiente, la simiente que da vida. Nacimos una vez por una simiente corruptible de Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero ahora al venir a Cristo, al conocerle, entregar nuestro corazón, al recibirle, al creer en él, nacemos por el Espíritu y nacemos de una simiente incorruptible, una simiente que no tiene fin, una simiente que no se corrompe. Por eso aquel que conoce a Dios, que le ha recibido, que ha creído en él, tiene vida eterna. Así que Nicodemo, tienes que nacer de nuevo por el Espíritu. Primeramente tenemos que nacer por el Espíritu. Tuvimos ya un nacimiento natural, pero ahora necesitamos un nacimiento espiritual. ¿Y cómo ocurre esto? Sencillamente entregando el corazón al Señor Jesucristo, diciendo: yo te recibo, yo quiero de ti, yo quiero creer. Dice que a todos los que creen, los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que si hoy tú crees en él y tú le recibes, y tú le confiesas y tú le pides perdón por tus pecados, dice: Señor, perdóname todo lo malo que haya hecho, yo quiero empezar una vida nueva. Y si tú eres sincero con Dios, el Señor viene a habitar en tu corazón y eres nacido por el Espíritu de Dios. Eres nacido de Dios y te conviertes en un hijo de Dios. Mire qué interesante, un hijo de Dios. Así que el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, que nazca de nuevo para poder ver. Y en segundo lugar, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos.
ni ves ni entras en el reino de los cielos si no eres nacido de nuevo. Así que Nicodemo entendió, y gloria a Dios que Nicodemo recibió a Cristo, creyó en Jesucristo. Nicodemo estuvo hasta el final, confiando ahí hasta el pie de la cruz y aún después de la cruz en Jesucristo. Muy importante esto. Número uno, necesitamos nacer de Dios para entender el mundo espiritual. Porque si no, estamos ciegos, si no, estamos sordos, si no, no palpamos, no podemos entrar a disfrutar de las maravillas, a navegar en el mundo espiritual. No entendemos. Así que eso es lo primero que vamos a tratar en el día de hoy para entender el mundo del espíritu. Vamos a estar hablando por varias semanas acerca del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, pero es importante que entienda la necesidad número uno de nacer de nuevo. Quizás vayas a la iglesia, quizás sea un religioso, quizás te han enseñado de religión o aún incluso de Dios e incluso de Jesucristo, o te hayan hablado del Espíritu Santo, pero nunca has experimentado un nuevo nacimiento. Te has sentado en la iglesia por servicios y servicios, pero no has conocido a Dios de una manera personal. No es lo mismo que yo te hable de alguien a que tú conozcas ese alguien. A veces oímos de alguien, pero no le conocemos. Eso le pasó a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, había oído hablar de Dios, pero no había tenido una experiencia genuina, personal y particular con la presencia del mismo Dios. Muy importante acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere revelarse a tu vida, quiere venir a tu vida, quiere hacer morada en tu vida. Ahora, una pregunta que quizás pudiéramos tener en este día sería, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Es el Espíritu Santo alguna fuerza, alguna energía, como dicen por ahí? ¿Es el Espíritu Santo una niebla que viene y se va? ¿O una simple nube que se posa sobre el hombre? ¿O una sola y simple sensación que el hombre puede sentir, quizás de un fuego, un erizamiento? ¿Es eso solo el Espíritu Santo? Muchas veces tenemos confusión de quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay sectas, como les dije, movimientos. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era dice que el espíritu es una energía. Los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es verdadero, es una fuerza que te empuja. Y otros pues hablan de cosas sofisticadas como, por ejemplo, nubes o como tipo fantasmas en lo que piensan del Espíritu Santo. Mm. Como el Espíritu Santo no lo pueden ver, ni lo pueden palpar, ni lo pueden tocar en el sentido corpóreo, piensa que el Espíritu Santo no es una persona, pero están muy equivocados. Es más, la Biblia nos habla de esta tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Dios es santo, Dios es espíritu. El mismo Jesucristo dijo, porque a los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y la misma palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Y nos habla en muchas ocasiones, en muchos textos de la Biblia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. O sea, haciendo una correlación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que vamos a empezar un pequeño estudio, van a ser pinceladas porque necesitaríamos 2 y 3 meses para hablar del Espíritu Santo. Hay tanto que ver del Espíritu Santo, pero vamos a estar dando durante estos programas, por 2 o 3 programas, vamos a estar dando pinceladas del Espíritu Santo. Pero no hay nada como conocer personalmente a la persona del Espíritu Santo. Así que usted le puede pedir a Dios, yo quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es una persona. Una persona no está definida por la carne. Oh, muy importante, ni la sangre. No, eso pensamos nosotros. Cuando hablamos de una persona, decimos, no, mira, fulano, mengano, esperanceco, y los definimos porque lo vemos, carne, sangre, tendones, ¿verdad? Ojos, boca, y lo definimos a una persona por lo que vemos exteriormente. Pero lo que define verdaderamente una persona es su personalidad. Lo que define a una persona
Y es muy importante que entendamos esto. Una persona se dice persona porque tiene personalidad. ¿Y qué significa una personalidad? Posee, escuchen bien, voluntad, posee poder, posee sentimientos, posee emociones, posee intelecto, raciocinio, o sea, inteligencia. Eso es lo que define a una persona. Lo que define a una persona no es la sangre y la carne, no. Lo que define a una persona es su personalidad. ¿Quién es esa persona? Entraña sentimientos, entraña voluntad, entraña pensamiento, raciocinio, entraña emociones, entraña poder y voluntad que la persona pueda tener. Así que el Espíritu Santo no es una niebla, ni el Espíritu Santo tampoco es una fuerza, ni el Espíritu Santo tampoco es una energía. El Espíritu Santo es una persona a la cual Dios quiere que tú conozcas, la tercera persona de la Trinidad. Ok, Dios Padre tiene una función y él vino y, ¿verdad? Y cumple su función. Dios Padre cumple su función como Dios. Dios tiene muchas funciones. Tiene la función de juez. Él envió al Hijo y al Espíritu y así sucesivamente. El Hijo tiene también sus funciones y sus misiones. Cada persona de la Trinidad tiene funciones y misiones. Aunque son uno, tiene funciones y misiones diferentes. O sí. El Padre, como les dije, tiene función Dios como juez. Como juez, por ejemplo, una de sus principales funciones, entre otras. El Hijo tiene la función y la misión de ser el Salvador, el Redentor, el sacerdote, el que separa, ¿verdad?, a favor del pueblo ante Dios, el que vino como sacerdote de una orden superior para llevarnos al Padre. Es el Redentor, el Salvador, el Liberador, el que nos viene a reconectar con el Padre, el que viene en una obra redentora, en una misión redentora, salvadora, liberadora para cada uno de nosotros, entre otras cosas. Ahora, el Espíritu Santo también tiene una misión y una función. Jesucristo mismo lo dijo, es necesario y les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Jesucristo vino en carne y ocupó un tiempo y un espacio en este mundo, en carne, ¿ok? Cumpliendo su misión y su función. Como segunda persona de la Trinidad, su misión y su función. Pero él dijo, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque él vino para salvar a todos. Vino en una misión salvífica para salvar a todos. Pero él cumplió la misión, fue a la cruz, derramó su sangre, salvadora, redentora, para que todo aquel que se arrepiente pueda recibir salvación y redención. Pero Jesucristo vino en un tiempo y en un espacio. Vino en la época del Imperio Romano, aunque su labor salvífica abarca todas las edades y todos los tiempos. Pero vino en un tiempo y vino en un espacio. Se movió en Jerusalén. América, por ejemplo, América no estaba conquistada, pero iba a ser poblada o era poblada. Así que con esto les quiero decir a ustedes que Jesús vino a un espacio y a un tiempo, pero él sabía que hasta cierto punto él estaba limitado por tiempo y espacio. Por lo tanto, él terminó su misión, terminó la labor que él le correspondía y le dio paso en la historia a la tercera persona de la Trinidad con su misión y su función. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo, no es algo que podemos tocar o palpar corpóreamente. No está limitado ni a tiempo ni a espacio, como lo estaba Jesús, porque estaba, ¿verdad?, en cuerpo físico. Él se humanó, se hizo carne. El Espíritu Santo no tiene limitaciones de tiempo ni de espacio. El Espíritu Santo puede estar en todas partes, porque ese Espíritu, lo dice la palabra, puede estar en todo lugar, en todo tiempo, puede habitar el corazón, el templo humano, puede venir y habitar dentro de nosotros, puede moverse en todas las esferas. El Espíritu Santo está ahora mismo en Rusia, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania, en el Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, está en Chile, está en Argentina.
cualquier creyente que clama a Dios, ¿verdad? Que clama a Dios en este momento. El Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Está ahí presente para escucharle, para oírle, para interceder por él con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no tiene limitaciones de tiempo y espacio, así que no lo podemos concretar a una persona en el sentido físico, porque el Espíritu Santo es una persona porque tiene personalidad, sentimientos, emociones, intelecto, ¿verdad? Inteligencia, voluntad. Así que muy importante esto. No es, como dicen algunos, una niebla, ni una fuerza, ni una energía, para nada, para nada. Bueno, el Espíritu Santo es el Paracletos. Miren, el Paracletos en griego. ¿Qué significa el Paracletos? El Paracletos significa un confortador, un ayudador, un consejero, un consolador, uno que va a estar a mi lado ahí todo el tiempo para ayudarme, todo el tiempo conmigo para ayudarme. Así que el Espíritu Santo por eso no está limitado, porque donde quiera que yo vaya, sea en la cocina, sea en la calle, sea en el templo, sea manejando mi auto, sea corriendo, sea en el trabajo, sea en cualquier habitación de mi casa, el Espíritu Santo está conmigo, porque no tiene limitaciones, no tiene limitaciones. Es el Paracletos, el confortador, el ayudador, el consejero y el consolador. Mira lo que dice la palabra. Y con esto terminamos en este día para dejar para el próximo programa, para continuar con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Vengan conmigo a Juan capítulo 14 del versículo 15 en adelante. Dice así Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, porque él también es un consolador. En primera de Juan 2:1 se habla de que Jesús también es consolador. Él nos consuela, nos anima, está a nuestro lado en los momentos que lo necesitamos. Y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba limitado en tiempo y espacio, pero el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Es la misma persona de Dios, pero ahora habitando por su Espíritu en medio nuestro, habitando por su Espíritu en medio tuyo, morando en tu casa, en tu templo, en tu habitación, ¿verdad? En tu tabernáculo andante en este mundo, por su Espíritu. Dios contigo en todo momento, por siempre, estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, dice en el 17, al cual el mundo no puede recibir. Ellos no le pueden recibir porque no le ve, no le ve. Nicodemo no veía, por eso tenía que nacer de nuevo para verle, porque no le ve ni le conoce. El mundo, nosotros estamos hablando del Espíritu Santo y no le ve, no le conoce. El que no ha nacido de Dios no puede verle, no puede conocerle, no puede entenderle, no puede recibirle, ni puede recibir esa presencia maravillosa, guiadora, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. El cual del mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Está hablando a aquellos que le hemos conocido, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora conmigo y estará en mí. Mira qué tremendo. Mora conmigo y estará en mí al mismo tiempo. Qué poderoso. Estará a mi alrededor, morará en el lugar donde yo esté, pero estará en mí también, haciendo morada en mí. Qué poderoso, porque el Espíritu no tiene limitaciones. El poder del Espíritu no tiene limitaciones. No limita al Espíritu, no lo limite. Hay poder en el Espíritu Santo. Dice el Señor en el 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No lo voy a dejar huérfano, vendré a vosotros por el Espíritu. El Señor se fue con una comisión, ¿verdad? Cumplió una misión
y una función aquí en la tierra, se fue con otra comisión a la presencia de Dios, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero dice que no nos iba a dejar huérfanos, no estamos solos. La presencia de Dios está en medio de nosotros a través de otro consolador, en este caso la presencia del Espíritu, que no tiene limitaciones de cuerpo alguno. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el 23 Jesús sigue diciendo, en Juan capítulo 14, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y vendremos a él. ¿Cómo va a venir el Señor a nosotros y hacer morada en nosotros si no es a través de la presencia de su Espíritu? Vendremos a él y haremos morada en él. El Señor vendrá para hacer morada, para estar con nosotros, para vivir en nosotros, para ayudarnos en nuestro caminar. No deja al Espíritu Santo a un lado. El Espíritu Santo en estos momentos, la tercera persona de la Trinidad, es lo más importante que la iglesia tiene en estos momentos, porque Él nos hace conocer a Dios Padre, a Dios Hijo, nos lo revela y hace morada. Ellos hacen morada por el Espíritu en nosotros. Miren en el 26, con esto termino en este día, más el Consolador, el Paracletos, el ayudador, el consejero, el que está a mi lado, el que es mi ayuda constante, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Miren eso, va a ser enviado y va a ser enviado al hombre. Cuando Jesús partiera, Jesús lo envió también. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os va a enseñar, les va a enseñar todas las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos revela los misterios, los secretos escondidos de Dios. Nos revela las cosas escondidas de su palabra, que usted por su entendimiento humano no las puede comprender, pero por revelación del Espíritu, el Espíritu en usted le va a revelar, le va a abrir la palabra, le va a guiar a toda verdad. Dice que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho. Terminamos este programa hoy. Enamórese de la persona del Espíritu Santo. Vamos a continuar en los próximos programas hablando de la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Usted va a conocer quién es la persona del Espíritu Santo, lo que puede hacer por tu vida, quién es, cómo se manifiesta. La próxima semana estaremos hablando por qué es una persona, qué características tiene que identifican que el Espíritu Santo es una persona. Para la próxima, en otro programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Que Dios les bendiga. Bendiciones.